Hola amigas y amigos de TV Región, soy Diego Venegas. Bienvenido a este programa de día viernes a las 8 de la tarde, que como siempre lo estamos haciendo en vivo para todos ustedes en TV Región. Bueno, el tema del día de hoy que nosotros vamos a estar comentando, ¿cierto? Analizando, por un lado desde el punto de vista de la historia, como también desde la política, va a ser sobre las movilizaciones de octubre. La idea va a ser un poco caracterizar el movimiento, hacer, ¿cierto? No una comparación, guardando proporciones evidentemente, con otras movilizaciones a lo largo de la historia que se han dado y que inclusive hasta en capítulos anteriores hemos estado comentando, y sobre todo dar espacio a la reflexión siempre necesaria o a las preguntas que nosotros deberíamos respondernos al menos. Partiendo con la caracterización, cabe agregar, o al menos cabe comenzar, ¿cierto? Con algunas cosas bastante peculiares que para las personas que están acostumbradas a una militancia constante, sistemática, pudieron haberlo impactado. Lo primero, una serie de contradicciones y de sorpresas que trajo este movimiento. Contradicciones en el sentido de que en las marchas, por ejemplo, nosotros pudimos apreciar de que había un sinnúmero de demandas que se estaban expresando en las calles. O sea, ustedes podían ver desde movimientos ecologistas, ¿cierto? Demandando mayores políticas, o al menos mayor presencia del Estado y de las políticas públicas respecto al cuidado del medio ambiente, oponiéndose a la instalación de grandes hidroeléctricas. Por ejemplo, acá en el caso de Chillán está la organización Ñuble Libre, otras organizaciones vinculadas contra las represas, ¿cierto? La protección de los ríos, de distintos recursos hídricos, e inclusive organizaciones contra Monsanto. Eso por un lado, pero por otro, habían individualidades y grupos que, por ejemplo, buscaban o al menos exigían una mayor industrialización, sin perjuicio de que esa industrialización muchas veces la veían bajo la perspectiva de no necesariamente que estuviera al menos en un contacto con el medio ambiente. Por otro lado, compañeras feministas, ¿cierto? Movilizándose contra la violencia machista, ¿cierto? Contra el patriarcado. Inclusive podemos mencionar y cabe agregar el colectivo Las Tesis, que es una performance que fue replicado mundialmente, ¿cierto? De impacto mundial, y sin embargo a pocos pasos podían apreciar de mismos manifestantes gritándole a los carabineros canto misógeno, machista, transfóbico, etc. En fin, podrías mencionar una serie de situaciones contradictorias y dicotómicas que se dieron en las manifestaciones. Inclusive podríamos hablar de algunos grupos que rechazaban la violencia, otros que no apologizaban, ¿cierto?, la violencia. Al menos tenían una posición que podríamos considerar no contraria a ella, tanto la violencia considerada como medio como fin en sí mismo, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo entender las movilizaciones de octubre? Para empezar, algunos elementos de análisis que podemos tener en consideración, ¿cierto?, dentro de esta mesa de análisis, ¿cierto? Es que estas manifestaciones, para empezar, poseen la característica de que no están en absoluto coordinadas ni tampoco instaladas por una agrupación política. Eso, por ejemplo, lo asemeja bastante con otros hechos como la revuelta de la Chaucha o como la batalla de Santiago. Acontecimientos que se dieron a lugar, por un lado, en 1949 y el año 57. No había organizaciones detrás. El origen también es muy parecido. Carestía de la vida, ¿cierto? Distintas condiciones salariales paupérrimas, inflación,
más que inflación, crisis económica, porque hay que tener en consideración que antes de la pandemia estábamos en una crisis económica. Eso no hay que olvidarlo en absoluto. O sea, sobre todo para los personajillos de siempre, ¿cierto? Las amigotas del gobernante de turno, muy acostumbrados a responsabilizar, ¿cierto? A pandemia y, en fin, inclusive a otros sujetos extranjeros de las malas políticas públicas, ¿cierto? Nefastas políticas públicas que están llevando a cabo algunos. Ya había una crisis económica, en eso se parecen. Lo otro, los repertorios de acción. En otras palabras, las distintas acciones que se llevaron a cabo en el contexto de las manifestaciones también son bastante parecidas. Y ahí es donde se releva, ¿cierto? O sea, al menos se pone en un sitial, predominantemente hablando, el tema de la acción directa. La acción directa. En tanto como respuesta, o como también, ¿cierto? Como una apuesta de parte de los manifestantes contra las fuerzas policiales. O sea, hay un enfrentamiento claro, claro con las fuerzas policiales, que por un lado las fuerzas policiales reprimen, ¿cierto?, a los manifestantes, pero por otro lado los manifestantes también dan una respuesta, tal vez no en la misma proporción. Hay que tener en consideración que tanto la revuelta de la Chausta, la batalla de Santiago y octubre del año pasado, no había proporcionalidad en el uso ni siquiera de la fuerza, como también de equipamiento bélico. Eso es ridículo. Por más que algunas personas, ¿cierto?, principalmente de derecha, planteen de que dentro de las manifestantes habían un poco más guerrilleros vietnamitas y agentes del imperialismo ruso y así sucesivamente. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Ahí hay otra similitud. Lo otro también, de una u otra forma, la composición de las manifestantes. Y acá nos podremos dar cuenta de que en sí, en estas tres manifestaciones, ¿cierto?, en estos tres movimientos sociales potentes, así como surgen de forma espontánea, no necesariamente están vinculados a una demanda sectorial y a un sector de la población. ¿A qué me refiero con esto? No son, por ejemplo, los profesores los que se manifestaron. No son exclusivamente los mineros los que manifestaron. No, sino que fue un amplio sector de la población que inclusive, sobre todo en octubre, podríamos decirlo sin temor, o sea, sin temor a decirlo, podríamos decir que sectores más allá de la clase trabajadora. Más allá de la clase trabajadora. Distinto caso, por ejemplo, de la batalla de Santiago y, y de la revuelta de la Chausta. O sea, tienen la característica de que son demandas multisectoriales que afectan a todos, que no están circunscritas exclusivamente a un gremio, pero lo que octubre se parece, pero que además tiene su cariz distinto, es que hubieron personas más allá de la clase trabajadora. O sea, no queda la menor duda de que inclusive hasta cuicos estuvieron en las manifestaciones. Entonces, ¿cómo entender las movilizaciones de octubre? Acá la propuesta un poco de análisis, y acá quiero que se entienda bien en el sentido de que no es un análisis crítico negativo, todo lo contrario, un análisis crítico positivo de las manifestaciones para tener en consideración las posibilidades, ¿cierto? El conjunto de posibilidades que nos puede traer esto, pero también analizando las cosas como realmente fueron. Ahí yo propongo la figura de que lo que pasó en octubre fue una revuelta de consumidores. Eso sería al menos la caracterización general de estas manifestaciones de octubre. Ahora, ¿a qué me refiero con revuelta de consumidores? El neoliberalismo, en tanto proyecto cultural, que va más allá solamente de un modelo económico, ¿cierto?, una forma de entender el capitalismo, se transforma en proyecto cultural en tanto este modelo económico ha incidido en nuestra cultura, ¿cierto?, en nuestras prácticas sociales, ¿cierto?, en la forma en que nosotros nos entendemos dentro de un espacio, ¿m?
la forma en cómo nosotros nos entendemos dentro de un espacio, ¿cierto? E inclusive la forma en cómo nosotros concebimos la sociedad, que es de carácter individualista, ¿cierto? Vinculado a al fetiche, ¿cierto? Al fetiche, como lo decía Marx, el fetiche de la mercancía, ¿cierto? A la cosificación, ¿sí? Y sobre todo al establecer relaciones sociales de carácter mercantil. Evidentemente estas tres cosas se vinculan, o sea, no están absolutamente, están para nada aisladas. Entonces, ¿en qué se refleja esto? Por ejemplo, el individualismo, o sea, la vida de barrio se destruye, ¿cierto? Cada uno preocupado de su propia parcela, ¿cierto? Su propia parcela de realidad. Eh, ya los cambios, o al menos las demandas, no se conciben desde la perspectiva de cambiar la sociedad, sino que de cambiar la vida y de cambiar exclusivamente las condiciones objetivas, puntuales, que requiere el individuo, en tanto individuo. O sea, yo me preocupo de mí mismo, me relaciono, ¿cierto?, a un movimiento de lucha o de reivindicación, en tanto ese movimiento a mí me tributa algo a mí, para transformar ahora mi realidad. Para algunos estudiosos, ¿cierto?, podrán decir de que son una de las grandes consecuencias de la caída de los metarrelatos. Sí, en parte lo es así. O sea, la caída de los metarrelatos, que algunos lo plantean como tal, otros dicen no, es que acá no ha habido caída de los metarrelatos. En el fondo lo que cayó fue un cierto tipo de utopía. ¿Mm? Lo que implica es que con esta caída de los metarrelatos se supone que estos metarrelatos al menos tendrían, ¿cierto?, el soporte, o serían el soporte de este cambio a la sociedad. Metarrelatos entendiéndose como esta ideología, ¿cierto?, de una sociedad alternativa de carácter socialista, que sea la caída de la Unión Soviética, del muro de Berlín, etcétera, y de todo el bloque oriental, implicaba, tuvo como consecuencia de que al menos en la izquierda latinoamericana ya se abandona este fin, ¿cierto?, de cambio de la sociedad. Eso es completamente rebatible. O sea, los procesos de renovación ya venían previamente. Al menos acá en Chile, del final de los 70 y comienzo de los 80, eso ya estaba. Eso por un lado. Entonces tenemos una sociedad ultra individualista, por un lado. Lo otro que yo mencionaba, ¿cierto?, dentro de estas tres aristas, que era el individualismo, ¿cierto? Lo otro, el fetiche de la mercancía, es que, y acá es donde yo les invito a la reflexión a ustedes, de que analicen no solamente a sí mismos, sino que también los acontecimientos que se han dado lugar recientemente en Chile, el hecho de que importa más la propiedad privada que la vida. De ejemplo, en una manifestación hace un par de años en Valparaíso, ¿cierto?, hubieron enfrentamientos con los carabineros como era habitual al frente del Congreso, y dentro de ese enfrentamiento se incendia una farmacia, Cruz Verde, si mal no recuerdo. Y en esa farmacia estaba un guardia sobre los 70 años que fallece producto del incendio. ¿Mm? ¿Cuál es la reflexión que uno puede sacar de la cobertura mediática? La cobertura mediática fue los manifestantes, ¿cierto? Hicieron destrozos y que un poco más mataron a este anciano, haciendo hincapié en la destrucción de la farmacia. O sea, en el fondo lo que importaba era la farmacia, no era el anciano. Porque nadie cuestionó por qué un anciano de sobre 70 años está trabajando en condiciones misérrimas. Porque convengamos en algo, si es una manifestación, lo más lógico sería conminar a la persona de que se vaya para su casa porque está corriendo en riesgo su integridad física. Pero no fue así, tuvo que seguir trabajando, ¿cierto? Y lamentablemente fallece, ¿cierto?, perece en ese incidente. Si vamos a otro ejemplo más concreto, ¿qué pasa, por ejemplo, con el caso de la delincuencia? ¿Qué nos importa más? ¿Lo que se robó o que se mate, por ejemplo, al delincuente? Ejemplo de ello es que en recientes encuestas
más del 50% de los chilenos está de acuerdo en la pena de muerte. Obviamente hay matices respecto a ciertas situaciones puntuales en las cuales se aplicaría la pena de muerte que merecen otro análisis. Pero nos podremos dar cuenta de que muchas veces importa más, por un lado, lo material, ¿cierto? La propiedad privada, ¿m? que la vida de un ser humano. Ahora, ¿eso qué relación tiene con el fetichismo y la mercancía? De que al final esta propiedad privada o inclusive estos objetos adquieren características humanas. El teléfono, ¿cierto? Programas de televisión, series inclusive, merchandising, respecto a serie, anime, lo que sea, adquieren mayor valor que un ser humano y adquieren inclusive características humanas. Ahí está una batita, ¿cierto? La tercera, ¿cierto? Que se vincula a cómo nosotros establecemos relaciones de carácter mercantil. Es yo me relaciono con una persona, ¿cierto? O entiendo la relación humana desde la transacción. O sea, ¿qué tú me das y qué yo te doy? ¿Cachai? O sea, eso, o sea, no me vengan a decir que esa cuestión no está presente. Inclusive hasta con manifestaciones tan sentidas como la educación, se ve en parte eso. Al concebir de que la educación en tanto proceso formativo y de co-construcción del conocimiento puede estar supeditado a criterios de calidad. Yo recuerdo cuando, contexto de manifestaciones de 2011, nosotros cuestionamos un poco ese término. Obviamente, de esas discusiones no quedó mucho, y mucha, hay que reconocerlo, fue mera pajística, pero al menos estaba sobre la mesa. ¿Realmente se puede hablar de calidad de educación? Algunos dirán que sí. Los que dicen que sí, créanme que son neoliberales, absolutamente. ¿Realmente se puede medir, ¿cierto?, el proceso educativo bajo parámetros de calidad? Como si se tratara de ir a comprar una hamburguesa, e inclusive la misma atención de una persona a una hamburguesa. ¿Se puede medir bajo parámetros de calidad? Queda abierta la reflexión. Entonces, con estos tres elementos, ahora analicemos las movilizaciones de octubre y desmenucemos, ¿cierto? Bajo estos tres criterios, algunos elementos que permiten comprender, ¿cierto? Y que reafirman, o al menos que justifican esta tesis de la revuelta de consumidores. ¿Cuáles fueron las principales demandas que hubieron en octubre, ¿cierto? ¿O cuál fue el contexto en el que surge? Primero, surge con el aumento, ¿cierto?, del pasaje del metro, ¿cierto? Y que eso fue la gota que rebalsó el vaso respecto a la acumulación de críticas que se tenía respecto al modelo neoliberal en Chile, donde estaba la educación, ¿cierto?, y el crédito con aval del Estado, la AFP, ¿cierto?, críticas de carácter especialmente económico, críticas respecto a la problemática de género y de disidencia, ¿cierto?, sexual. En el fondo hay políticas que fomentan no solamente el sexismo y la discriminación de género, que atentan contra la paridad, sino que también políticas abiertamente conservadoras, que están en contra de cualquier equidad en materia de diversidad sexual, ¿cierto?, y de disidencia sexual, viéndolo desde una perspectiva más militante. Entonces, esos 30 pesos fue la gota que rebasó el vaso. ¿Mm? O sea, un tema económico de servicio. O sea, este servicio, ¿cuáles fueron los principales argumentos? Acá se está pagando, ¿cierto?, por un servicio que no es tan bueno, se está cobrando demasiado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual es un dato concreto y correcto. O sea, recordemos que el sindicato de Metro, en varias oportunidades, en manifestaciones, ellos planteaban de que en definitiva el pasaje no justificaba, no se justificaba el pasaje bajo los costos que realmente generaba Metro. O sea, el pasaje debía ser muchísimo, 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 muchísimo menor. O sea, eso ya se ha planteado. Sin embargo,
traslademos eso bajo estos tres elementos. Por un lado, o sea, la educación gratuita, como yo les dije, bajo criterios de calidad. O sea, las principales demandas, ¿m? Que por un lado han sido cooptadas por diversos gobiernos, por ejemplo como Bachelet 2, que esta gratuidad de educación en definitiva es un subsidio a la demanda, o sea, otra vez perspectiva neoliberal, ¿cierto? Y ahora estamos de acuerdo de que ha ayudado a personas concretas y específicas, ¿sabes? Eso no lo vamos a negar. Pero sí debemos decir las cosas como son, en el sentido de que es un subsidio a la demanda. Y que la gratuidad, en ese sentido, bastante distinto del sentido original que tenía, de que en definitiva lo que se planteaba con la gratuidad era de que debían financiarse las universidades a tal nivel de que no fuera necesario que cobraran arancel y matrícula para que las universidades pudieran desarrollar ciencia y tecnología y no saliera al bolsillo, ¿cierto?, de los estudiantes, y con eso obviamente dándole un golpe al clasismo universitario, por un lado. Entonces están ese tipo de demandas, ¿cierto?, de educación. O sea, nosotros queremos educación de calidad, queremos que nos entreguen buena educación. ¿A qué nos referimos con eso? O sea, profesores certificados bajo la ISO 9001. O sea, ahí hay que tener cuidado de realmente las cosas que vamos planteando. Por un lado, el tema de la FP. ¿Cuál? Y acá, ojo, yo no estoy hablando de sectores organizados que están haciendo crítica a la FP, que tienen todo un análisis, ¿cierto?, un estudio, sino que estoy hablando desde el punto de vista de los manifestantes en general. El problema de la FP, en definitiva, y que planteó Octubre, ¿cierto?, no era una crítica al sistema de capitalización individual, sino que las pensiones eran bajas. Si ustedes se dan cuenta, en los principales cuestionamientos y las principales consignas es que las pensiones son bajas. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si se arregla el sistema de pensiones y te aseguran una pensión alta? ¿Qué pasaría ahí en ese caso? Recordemos los tres elementos de la batita: individualismo, fetichismo, cosificación. Ahí tenemos un problema. O sea, en sí, el cuestionamiento que se hace a la FP no es porque queremos un sistema solidario en el cual nosotros como sociedad nos hagamos cargo, ¿cierto?, de nuestros adultos mayores. No, el problema es que la pensión es baja. O sea, en otras palabras, no están administrando bien mi fondo de pensión, porque aparte están robando. O sea, ese es el problema. En el caso, por ejemplo, y acá no quiero herir susceptibilidad en absoluto, en algunas demandas respecto a disidencia, ¿cierto?, y de equidad de género, el cuestionamiento en algunos sectores, reitero, organizados, acá yo no quiero caer en la generalización, obviamente tienen todo un análisis preclaro respecto a la situación, pero en sí, ¿cómo comprender, como yo les decía al comienzo, de que, por ejemplo, algunas compañeras cuestionan fundamentadamente, ¿cierto?, una estructura patriarcal de sociedad y que eso obviamente se ve reflejado en la ley y en la constitución. Cuando la problemática inclusive es aún más profunda, es un problema de sociedad y cómo nosotros nos entendemos como sociedad, o sea, las relaciones de poder que se han establecido dentro de la sociedad. Sin embargo, en la misma manifestación escuchamos gritos transfóbicos y muchas veces se entienden las manifestaciones, ¿cierto?, feministas de las compañeras como una reivindicación o un mayor acceso a estructuras de poder. Entonces al final es casi visto por algunos sectores como no organizado y no concientizado, como un mayor acceso, ¿cierto?, a los beneficios del capitalismo. Es como cuando gran parte de los manifestantes plantean no dejan emprender. O sea, en el fondo el problema pareciera ser una desigualdad, ¿cierto? Que dicho sea de paso, es completamente intrínseca al desarrollo capitalista y neoliberal.
O sea, el problema parece ser un problema de administración, no un problema de fondo. Y ahí es donde están las principales contradicciones, de que en definitiva los manifestantes nos van a cuestionar, ¿cierto? Nos fueron a cuestionar en gran medida en sí el capitalismo. El problema pareciera ser, con octubre, de que no se ha puesto sobre la mesa de que el problema principal es el capitalismo, sino que el problema es la administración de él, la administración del capitalismo, de un capitalismo, ¿cierto? Bajo un modelo neoliberal, ¿cierto? Mayor beneficio, mayor acceso a bienes y servicios, y que evidentemente no cumplió. Y que producto de esa contradicción surge estas manifestaciones. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuáles son las principales consignas que se repiten en el tema de la FP? No, que prometieron que las pensiones iban a ser el 70% del sueldo o el 80% del sueldo. O sea, otra vez, promesa incumplida. ¿Mm? En el caso, por ejemplo, de tener, por ejemplo, paridad en disidencia de género, o sea, perfectamente hay parlamentarias de derecha que son igualmente represivas que sus compañeros parlamentarios. Eso por un lado. El tema de la educación gratuita y de calidad, si tú vas a estar sometiendo a los profesores a estrictos estándares y no le das la herramienta, no, por un lado, no se mejora, ¿cierto? De forma integral el sistema educativo, va a seguir siendo una mierda. Va a seguir siendo una mierda. Y ahí, por ejemplo, es donde octubre tiene también otro elemento conflictivo que se puede traer a colación respecto a otras manifestaciones que se han dado. En el caso de la revuelta de la Chaucha, ¿cuál fue la principal manifestación? De que aumentaron el pasaje. Se quitó el aumento del pasaje y murió la manifestación. En el caso de la batalla de Santiago, ¿cierto? También distintos tipos de manifestaciones respecto a distintas cosas. Represión se extendió, ¿cierto? Se agotó el movimiento y ahí quedó. Entonces, ¿qué cosa podemos traer a colación respecto a esta revuelta de consumidores? De personas que en el fondo ven insatisfechas sus promesas, ¿cierto?, de alcanzar un bienestar económico bajo el capitalismo. Bueno, una de las principales propuestas que acá yo plantearía, y ojo, yo lo digo con bastante respeto a todos los que se manifestaron, ¿cierto?, y a los compañeros que perdieron los ojos, en fin, a los compañeros caídos, yo lo digo con mucho respeto, es primero la organización. Porque si bien es cierto, tiene una gran ventaja el hecho de que no haya habido una orgánica detrás. Una orgánica detrás. Y que la espontaneidad tomó por sorpresa a medio mundo. Esa espontaneidad también cede. Cede. Al final se transforma en una pulsión. Alguien puede decir, no, pero es que no es así. Explíqueme por qué en un contexto de pandemia sale el mochilo en Santiago y se abarrota en enero, inclusive de este año, antes de la pandemia, los malls llenos, para Navidad llenos. Entonces, ¿qué pasó con la crítica? ¿Dónde quedó? Al final fue catarsis. Al final se transforma en catarsis. El capitalismo tiene la característica de muchas veces cooptar, ¿cierto?, elementos comercializables y ofrecerlo como servicio. Mayor ejemplo de ello, por ejemplo, fue la figura del Che Guevara. Claro, generó admiración, que es lo que se transformó en camiseta y en merchandising del Che Guevara. O sea, el capitalismo tuvo esa capacidad. En el caso de las manifestaciones de octubre, está el Matapaco Sándwich. En Santiago hay un delivery que dentro de su menú está ni una menos, ¿cierto?, nueva constitución, etc. O sea, al final se transforma en un producto mediático. Ya en la misma manifestación está ese germen de producto mediático. En tanto muchas personas iban a sacarse la foto. Yo les puedo decir de que en Chillán yo vi a esta gente pinochetista marchando. ¿Por qué? Porque era bacán, po. Era bacán. Vamos a marchar, po. Sí, vamos a manifestar y nos desahogamos.
y decimos pacos culiados sin ningún asco y la pasamos bien, ¿cachai? Y me desahogué y listo. O sea, no hay capacidad de transformación. Es netamente un desquite. Netamente un desquite. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que aprender, ¿cierto? La historia no necesariamente es tiene un fin moralista de aprender de los errores del pasado. No, en absoluto. Cada tiempo histórico tiene sus propias características y sus propias contradicciones. En gran parte, al yo plantearte que la revuelta de octubre fue una revuelta de consumidores, no podía ser de otra tampoco podía ser de otra forma. O sea, no podemos pretender de que el neoliberalismo eh, iba a ser en vano, iba a caer en vano. Lo que se vio en la calle fueron sujetos de consumidores, fueron consumidores, fue el propio neoliberalismo en la calle. Y yo creo que esa es la principal herramienta, por ejemplo, para rebatirle a Piñera y a todo el resto de fachos, al plantear, por ejemplo, de que esto fue una conspiración de Maduro y del Partido Comunista y de otras organizaciones. Eso es mentira. El propio capitalismo, neoliberalismo, creó este sujeto, reitero, desconforme con eh, su nulo acceso a los bienes y servicios que se le prometieron y salió a la calle. El punto es, tomando en consideración las experiencias del pasado, cómo transformamos a ese sujeto neoliberal consumidor en un sujeto revolucionario. Ese yo creo que es el principal desafío. Cómo toda esa capacidad de crítica, ¿cierto? De combatividad, ¿cierto? Con estrategia completamente espontánea de acción directa, lo transformamos, ¿cierto? En acción organizada y, por qué no decirlo, en violencia política. ¿Cómo lo transformamos? Entonces, ahí yo les dejo la reflexión para sus casas, para que ustedes también reflexionen un poco respecto a lo que fue octubre y sobre todo nos analizamos nosotros mismos de cuán neoliberales de repente somos en nuestras demandas y seamos críticos y sobre todo nos organicemos. Porque acá, sin organización, tenga el nombre que sea, partido o movimiento, no hay revolución. Que tengan muy buena tarde. Saludos, un abrazo.